Su voz no titubeó. Sé lo suficiente. Todos lo sabemos. El silencio entre nosotros se prolongó. Pensé en el alivio de Noappas, en cómo se le levantaron los hombros en el instante en que me uní al juego. Pensé en las notas que se habían deslizado bajo mis papeles. No lo guardes demasiado tiempo, duele. Y supe que tenía razón. Aún así, la idea de devolver esa carga a un niño me desgarraba. Agarré el borde del escritorio, luchando contra las palabras. Eres solo un niño. Ella esbozó una pequeña sonrisa, casi triste. Todos lo somos, dijo. Nos reunimos a toda la clase. Solo nosotras dos. Un pequeño círculo en el silencio del aula vacía. Ella estaba frente a mí, las manos entrelazadas al frente, los ojos serenos. Intenté ganar tiempo, explicar, suplicarle que no lo hiciera, pero ella solo negó con la cabeza. Así es como funciona, tú lo sabes. Todos lo sabemos. Comenzó el canto. Yo tropecé con las palabras, la voz quebrada. Ella respondió como siempre lo hacían los niños, firme, sin miedo. Y entonces se resbaló deliberadamente. Dijo su propio nombre en voz alta, claro y firme, sin apartar la mirada de la mía. En el instante en que la palabra salió de su boca, lo sentí. El peso desapareció. La presión en mi cráneo, los susurros en las esquinas, el terror pegajoso que me envolvía como ropa húmeda. Desapareció, simplemente desapareció. Por primera vez en semanas, me sentí ligero, despejado, vivo. La respiración volvió libre y fácil. Mis manos se detuvieron. El silencio en la sala era limpio. Casi me derrumbo de alivio. Ella sonrió apenas, pero la tristeza nunca abandonó su rostro. ¿Ves?, dijo. Mejor. Se me cerró la garganta. No deberías haberlo hecho. Está bien, interrumpió ella, con voz calmada, segura. Todos tomamos turnos. Antes de que pudiera responder, el resto de la clase se había reunido en la puerta, atraídos por el instinto. No aplaudieron ni rieron, simplemente la rodearon, solemnes en silencio, con los ojos llenos de una comprensión demasiado profunda para niños de su edad. La miré de nuevo. Sus hombros se habían encorvado. El mismo peso que yo había cargado se asentaba sobre ella. Lo podía ver en la manera en que su sonrisa temblaba, en la sutil seriedad que se filtraba en sus ojos. El recolector estaba con ella ahora. No lo escuché. Ya no. Pero sabía que la culpa me golpeaba como una ola. Quería recuperarlo, sostenerlo para siempre. Si eso significaba que ella no tendría que ver lo que yo había visto. Pero ella solo se enderezó un poco más. La sintió una vez y susurró, ahora es más ligero para todos. Para la semana siguiente, el ritmo del patio de la escuela había vuelto a la normalidad. Desde la ventana de mi aula, los observaba formar su círculo. Los pies crujían en la grava, las voces elevándose en su extraño canto. El nombre se escapaba. La risa estallaba y la carga cambiaba de 1900 en manos. El juego continuaba como siempre. Pero ahora lo entendía. No era cruel. No era acoso, era supervivencia. El recolector era demasiado pesado para que un solo niño lo cargara para siempre. Pasarlo no era maldad, sino misericordia. Todos habían aprendido las reglas. Nunca sostenerlo demasiado tiempo. Nunca dejar que echara raíces demasiado profundo. Caminaba entre ellos durante el recreo. Se dispersaban a mi alrededor jugando al cuatro esquinas, intercambiando cartas, saltando la cuerda, pero siempre, en un rincón del patio, se formaba el círculo. Siempre se elevaba el canto, y a veces veía que algo salía mal. Un niño lo sostenía demasiado tiempo. Sus ojos se apagaban, sus hombros se caían, resbalaban en las lecciones, se volvían retraídos. Los demás se acercaban, girando más rápido, intentando hacer que ocurriera el intercambio. Pero el niño resistía, aferrándose a él por miedo o confusión. Ahí era cuando yo intervenía. Sus voces subían, superponiéndose, jugando, burlándose. Y yo me permitía titubear. Dejaba que las palabras se escaparan, mi propio nombre en mi lengua, claro y deliberado. El canto se cerró a mi alrededor. El aire pareció cambiar, pesado y cortante.
Sentí cómo la carga volvía a posarse sobre mis hombros, como un manto familiar. Los niños me observaron y siguieron con su juego. Cuando el círculo se disolvió, yo me quedé atrás, los hombros encorvados bajo un peso invisible. Mientras los susurros regresaban, mi nombre se repetía en el silencio entre los latidos, asentándose en mí una vez más. Y por primera vez lo acogí. Cuando llegó el viernes, apenas podía sostener la tiza. Me apoyé contra el escritorio, la habitación dando vueltas, las palabras saliendo de mi boca a trompicones, fragmentadas, como si mi cuerpo y mi mente se resistieran a mantenerse enteros. De mi boca en fragmentos. Los niños permanecían congelados, las pelotas de recreo intactas, los lápices inmóviles en sus manos. Ya no estaban celebrando. Cuando sonó la campana, salieron lentamente susurrando entre ellos. Me quedé sentado, con la cabeza entre las manos, tratando de no murmurar mi propio nombre en voz alta. Fue entonces cuando noté un pequeño papel doblado que sobresalía de debajo de mi cuaderno. Pequeña y cuidadosa letra de lápiz. No lo guardes demasiado tiempo. Duele, mi pecho se tensó, sin firma, solo la advertencia. Para la segunda semana, empecé a considerarlo. El pensamiento se colaba incluso durante la lista de asistencia. Leía los nombres en orden. Carter. Díaz Juan. Cada niño respondía sin vacilar. Pero, ¿y si presionaba más? Me imaginé pausando sobre el nombre de un estudiante, fingiendo pronunciarlo mal, frunciendo el ceño hasta que me corrigieran. No solo su primer nombre, sino todo el nombre completo, pronunciado claramente, su nombre completo. El juego lo reconocería. El Inodobetas recolector se trasladaría a ellos. Lo imaginé de nuevo, mientras corregía trabajos escritos. Podría devolver los papeles, insistiendo en la formalidad. Léeme tu nombre, todo, un pedido de maestro. No lo cuestionarían. La carga caería sobre ellos, tal como siempre ocurría en el juego. Las imágenes me daban náuseas, pero se aferraban a mí de todas formas. Pero cuando levanté la vista, vi sus rostros. Ya no eran traviesos ni juguetones. Estaban preocupados. Los ojos fugaces hacia mis manos temblorosas, mi piel pálida, la manera en que tropezaba con las lecciones. Su preocupación me golpeó más fuerte de lo que los susurros jamás podrían. Dejé caer los papeles, con la voz áspera. Vamos al recreo. Se dispersaron demasiado rápido, con un alivio evidente, y en el súbito silencio escuché un murmullo junto a la ventana, llevado por ningún viento. Una niña permaneció, jugueteando con la manga de su suéter. No me miró a los ojos cuando dijo, «No se supone que lo guardes. ¿Qué es peor si lo haces?» «¿Peor? ¿Cómo?», pregunté con la voz quebrándose. Solo sacudió la cabeza. «No lo sabemos», dijo la niña, su voz apenas un hilo. «Nadie ha aguantado tanto». Esa noche me quedé despierto. Mirando el techo, los susurros llenaban cada sombra, presionando contra mis oídos, mi garganta, los rincones de la habitación. Por primera vez, pensé en los de afuera, otro maestro, el dependiente del supermercado, mi hermana, si la llamaba cualquiera, alguien que pudiera cargarlo, alguien que no supiera cómo funcionaba. Pero el pensamiento se derrumbó en cuanto tomó forma. Ellos no conocían las reglas, no entenderían el juego, no sabrían cómo pasarlo. ¿Y si lo conservaban para siempre? ¿Y si se quebraban bajo su peso? Y peor aún, sabrían quién se los había dado. Presioné las palmas de mis manos contra los ojos hasta que vi chispas. Mis labios susurraban mi nombre una y otra vez, sin que yo lo ordenara. Desde la esquina del cuarto, el recolector se movió. No podía verlo, no del todo, pero lo sentía. Inclinándose más cerca, escuchando, apreté la mandíbula contra la verdad. Cuanto más lo retenía, más comprendía que estaba entrando en un lugar donde ningún niño había sobrevivido. No hicieron falta semanas para que las cosas empeoraran, solo días. Los dolores de cabeza se convirtieron en náuseas, y mis manos temblaban tanto que tenía que sostener la tiza con ambas. Los niños dejaron de reírse de mis errores. Ahora sus ojos me seguían con una especie de compasión temerosa,
Y entonces comencé a verlo. Al principio, solo aparecía en los rincones de mi visión, algo pálido y encorvado, observando desde el otro extremo del pasillo. Cada vez que giraba, desaparecía. Un truco de agotamiento, me dije, los nervios demasiado tensos. Pero para el jueves, ya no esperaba en la periferia. En medio de un ejercicio de ortografía, miré hacia el fondo del aula y me quedé paralizado. Estaba de pie entre la última fila de pupitres, demasiado alto, los hombros rozando el techo, un cuerpo demasiado delgado para su altura, miembros doblados en ángulos que sugerían demasiadas articulaciones. Donde debería haber un rostro, solo había un hueco, negro y brillante, como si algo lo hubiera vaciado desde dentro. Lo peor no era la visión. Lo peor era que los niños no reaccionaban. Sus lápices rayaban silenciosos sobre la hoja, como si nada acechara sobre ellos, como si yo fuera el único capaz de verlo. La garganta se me cerró. Un sonido trató de escapar. Mi nombre susurró contra mi voluntad, pero mordí con tanta fuerza que los dientes me traquetearon. La figura inclinó la cabeza, el vacío donde debería haber estado su rostro ondulando, estirándose. Me tambaleé contra el escritorio. «¿Señor Hellbrook?», preguntó una de las niñas, su voz diminuta. El aula estaba en silencio absoluto. 20 lápices se detuvieron a mitad de palabra. 20 rostros se volvieron hacia mí, ojos abiertos y llenos de miedo. Y en ese silencio, pensé, mejor yo que ellos, porque si puedo pasarlo, si uno de estos niños resbalara y viera lo que yo acababa de ver, los vaciaría por dentro, los rompería. No podía hacer eso, no a ellos. Mi visión se nubló. El aula se inclinó. Por un momento terrible, pensé que podría desplomarme al suelo frente a ellos, que lo tomara allí mismo. Pero los susurros se desvanecieron lo suficiente para que pudiera mantenerme firme. Apreté el borde del escritorio hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Los niños no se movieron. Sabían lo que estaba pasando y sabían que yo no lo había pasado. Nadie habló mientras recogía la tiza nuevamente, con la mano temblando tanto que la palabra que escribí era ilegible. Y entonces, en medio de la siguiente oración, todo se volvió negro. Solo por un aliento, un parpadeo, pero suficiente para que al abrir los ojos, 20 niños me miraran en completo silencio. Sabían que estaba quebrándome. El aula se vació en una avalancha de abrigos y mochilas, el bullicio desvaneciéndose por el pasillo. Yo me quedé en mi escritorio, mirando la pizarra en blanco, la tiza aún temblando en mi mano. Mi cuerpo se sentía como papel mojado, delgado, desgarrándose bajo su propio peso. Casi no la noté. Una niña callada, pequeña para su edad, estaba junto a la puerta, jugando con la correa de su mochila. Cuando levanté la vista, me sostuvo con la mirada con una firmeza que me sorprendió. No era miedo ni travesura, era algo más antiguo. No. «Puedes sostenerlo para siempre», dijo en voz baja. Las palabras me dejaron paralizado. Antes de que pudiera responder, dio un paso dentro del aula. «Juega conmigo», un nudo se me formó en el estómago. «No». Mi voz se quebró más de lo que pretendía. «Absolutamente no, pa», pero ella no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en los míos. «Te romperás». «Ya lo estás. ¿No se supone que alguien lo cargue tanto tiempo?» Sacudí la cabeza sintiendo el calor punzar detrás de mis ojos. «No sabes lo que es», susurré. «No sabes lo que he visto». Un silencio se extendió por el aula como tinta en agua. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Incluso los niños, que normalmente eran los más ruidosos, bajaron la mirada hacia su comida. «Es solo un juego», murmuró uno. «Parece un poco más serio que eso», dijo otro, apenas audible. Nadie más respondió. Escaneé los rostros, todos tensos, evitando mi mirada. Entonces una niña al fondo, valiente o imprudente, habló sin levantar la cabeza. «Si no lo pasas, se queda». El aula quedó rígida. Algunos niños la silbaron, intentando callarla. Ella se metió una galleta en la boca y se negó a decir más. Levanté las cejas tratando de quitarle peso al momento. «¿Se queda qué?». El silencio era total.
Ningún sonido, ningún movimiento que rompiera la tensión. La sensación de que algo invisible llenaba la sala era casi palpable. Cada uno de ellos estaba consciente de algo que yo aún no comprendía, y yo, como maestro, solo podía observar, preguntándome qué reglas secretas los mantenían así. Decidí dejarlo pasar, sin querer inquietarlos aún más, pero las palabras resonaron en mi mente toda la tarde. Si no lo pasas, se queda. Me sorprendí mirando a Noah una y otra vez. Su rostro estaba pálido, demacrado, sus movimientos lentos, casi como si arrastrara el cuerpo y el ánimo. No era la expresión de un niño al que se le hiciera una broma o lo molestaran. Era la mirada de alguien que cargaba con algo que no podía soltar. Cuando sonó la última campana, mi decisión estaba tomada. Nunca antes me había unido a sus juegos. Nunca había difuminado la línea entre el señor Hellbrook y los niños. Pero ver a Noah así, sabiendo que llevaba algo que creía que no podía compartir, me carcomía por dentro. Si unirme a su juego me daba alguna posibilidad de ayudarlos, de encontrar una manera de aliviar esa carga, valía la pena relajarme un poco. Así que al día siguiente, durante el recreo, cuando el círculo se formó y comenzó el cántico, me acerqué un poco más. Los ojos de Noah se abrieron de par en par cuando me arrodillé a su lado. «Te diré que», dije suavemente, «¿qué tal si esta vez juego yo?» Los niños se quedaron paralizados a medio paso, con los rostros pálidos como la nieve. El círculo se detuvo por completo. 20 niños congelados en su lugar, con los ojos fijos en mí, como si hubiera quebrantado alguna ley no escrita. «Los maestros no juegan», susurró una de las niñas. «¿Por qué no?», pregunté manteniendo un tono suave juguetón. «Parece divertido. Tal vez se me dé mejor de lo que piensan». Los labios de Noah se entreabrieron, y su rostro se quedó en un punto intermedio entre miedo y esperanza. Por primera vez en toda la semana, sus hombros parecieron relajarse un poco. «Puedes», murmuró, «pero tienes que hacerlo bien». «¿Y qué es bien?», pregunté. Sus ojos se levantaron hacia los míos. «Tienes que decir tu nombre completo». Esas palabras hicieron que el resto del círculo se estremeciera. Un niño siseó entre los dientes, sacudiendo la cabeza. Otro tiró de la manga de Noah, instándolo a detenerse. Pero Noah se mantuvo firme. «Si no, no cuenta», dijo. Vacilé un momento, dudando. 15 años en el aula me habían enseñado el poder de los límites. Mi primer nombre era uno de ellos. Nunca lo daba, ni siquiera cuando suplicaban o me molestaban. Era una línea entre ellos y yo, no para mantener la distancia, sino para mantener la autoridad. Siempre era el señor Hellbrook. Y sin embargo, Noah estaba sonriendo ahora, apenas, pero sonriendo. La primera sonrisa verdadera que había visto en él en semanas. Frágil sí, pero genuina. ¿Qué daño podría hacer un nombre? «Está bien», dije bajando la voz para que él lo oyera. Solo esta vez. Me incliné y susurré mi nombre completo. John Hellbrook. El cambio fue instantáneo. El círculo, que hasta entonces había estado rígido e incierto, estalló en movimiento. Las voces de los niños se elevaron en un cántico repentino, los nombres fluyendo en un ritmo febril. Me rodeaban rostros pálidos pero ojos fijos, las palabras tropezando unas con otras en un frenesí. Noah dio un paso atrás, y un alivio iluminó su rostro como el amanecer. Soltó una risa aguda, casi de alegría, antes de cubrirse la boca con ambas manos. El color volvió a sus mejillas, sus ojos brillaron nuevamente, como si el peso invisible se hubiera deslizado de sus hombros. Se miraron entre ellos, luego a Noah, luego a mí. Entonces comprendí que no era la risa de una broma compartida, era la risa de la liberación. Había tomado algo de él, algo que estaba feliz de perder. Cuando sonó la campana, el juego había terminado. Los niños se dispersaron, metiendo a empujones sus loncheras en las mochilas, corriendo hacia la cafetería. El bullicio regresó alto y despreocupado, como si la última media hora nunca hubiera ocurrido. Todos excepto Noah, él se quedó atrás, sonriendo con timidez mientras ajustaba las correas de su mochila. «Gracias, señor Hellbrook», susurró, antes de echar a correr tras los demás. El resto de la tarde me dejé llevar por esa calidez. Se le veía más ligero, más brillante. Levantó la mano 2 veces durante el grupo de lectura e incluso se ofreció a ayudar a recoger los trabajos.
Verlo libre de esa carga hacía que toda la incomodidad valiera la pena. Quizá el juego no era más que un extraño ritual del recreo, y haber participado le había dado el respiro que necesitaba. Quizá esa noche empezaron las dudas. Estaba calificando redacciones en el silencio de mi apartamento cuando lo oí por primera vez. Débil. Indistinto. Mi bolígrafo se detuvo a medio trazo. Hellbrook. Me quedé inmóvil escuchando. John Hellbrook venía de la cocina, no de la cocina, a través de ella, como una corriente de aire moviéndose entre las paredes, como un susurro justo detrás de mi oído. Pero sin aliento, sin cuerpo. Me puse de pie, el corazón golpeando con fuerza, y revisé cada habitación. Nada. Las ventanas cerradas con llave. La puerta atrancada. Silencio. De vuelta en el escritorio, los papeles estaban esparcidos, deliberadamente reacomodados. Mi nombre estaba escrito sobre ellos, en trazos débiles e irregulares, repetido una y otra vez por manos invisibles. Los recogí con prisa y los metí en un cajón. Me quedé sentado en la oscuridad, con el pulso desbocado. Desde la esquina de la habitación, justo más allá de donde alcanzaba la luz de la lámpara, volvió el susurro. John Hellbrook no dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, lo oía repetirse paciente, interminable, como si algo por fin hubiera aprendido lo que necesitaba saber. Los susurros no se detuvieron. Nunca fuertes, solo presentes, deslizándose por las grietas del apartamento por la noche, enrollándose bajo el zumbido del refrigerador, murmurando desde los rincones oscuros del dormitorio. Siempre mi nombre completo, paciente, implacable. No era violento, pero hacía que todo se sintiera mal. En la escuela, me seguía. Interrumpía mis clases con una regularidad enfermiza. Los niños lo notaban cuando tropezaba al pasar lista, distraído. Se miraban entre sí. Los susurros saltaban entre ellos como chispas. Ahora él es el elegido. El recolector está sobre él. El bimbo alivio en el rostro de Noah era más profundo que cualquier acusación. Sonrió de una manera que nunca había visto antes, completo, liberado, ligero como el aire. Fue entonces cuando comprendí que el juego no era cruel, no era acoso, era supervivencia. Un ritual no para entretener, sino para pasar la carga antes de que los vaciara por completo. Y ahora esa carga era mía. Para el tercer día comenzaron los dolores de cabeza. No eran normales, solo la presión constante en la parte posterior del cráneo, como si alguien apoyara una mano allí y nunca la soltara. El sueño llegaba en fragmentos, apenas media hora a la vez antes de que los susurros me despertaran. En el aula, me sorprendía murmurando, no frases completas, no lecciones, solo mi propio nombre, una y otra vez, los labios moviéndose sin emitir sonido, hasta que me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y cada vez que fallaba, la habitación parecía oscurecerse un poco, como si algo se inclinara más cerca de mí. Los niños lo notaron antes de que yo me lo admitiera a mí mismo. Al principio, estaban encantados. Yo tropezaba con los ejercicios de matemáticas, olvidaba las listas de ortografía, dejaba que el horario se desbordara. Mi control vacilante significaba recreos más largos, periodos libres, juegos que se mezclaban con las lecciones. La risa resonaba por los pasillos, ligera y desenfrenada, pero la alegría solo dura hasta cierto punto cuando se mezcla con el miedo. Al final de la semana, mis manos temblaban cada vez que intentaba escribir en la pizarra, mis ojos ardían, pesados por el cansancio, con medias lunas negras floreciendo bajo ellos. Una vez, a mitad de una frase, me detuve en seco, incapaz de recordar lo que acababa de decir. El silencio se prolongó hasta que un niño, nervioso, dio la respuesta por sí mismo. La risa murió. Ahora los susurros en el aula ya no eran juguetones, eran ansiosos. Al levantar la mirada mientras corregía, encontraba 20 pares de ojos observándome. Grandes e inseguros, incluso Noah, liberado de su carga, evitaba mi mirada. El alivio seguía en su rostro, sí, pero también la culpa. La sonrisa que llevaba se había reducido a algo más pequeño, tenso. Sabía lo que yo ahora cargaba.
Me llamo señor Hellbrook y llevo más de 15 años enseñando. Tiempo suficiente para saber que los niños son niños en cualquier lugar del mundo, ruidosos, traviesos, creativos de maneras que los adultos solemos olvidar. Sin embargo, el otoño pasado me mudé al norte, a un distrito más pequeño, y me encontré frente a una clase que no se parecía a ninguna que hubiera conocido antes. No eran niños problemáticos, ni siquiera difíciles. Eran distintos, tal vez cautelosos, como si midieran cada movimiento antes de actuar. Podían gritar con todas sus fuerzas durante un partido de dodgeball, saltando y riendo con entusiasmo, y al siguiente instante caer en un silencio inquietante, profundo, que llenaba la sala de una calma extraña. Fue durante uno de esos silencios que noté algo que me dejó desconcertado. Su juego. Al principio pensé que era solo una variante del pilla-pilla o algún canto local de recreo, como pato, pato, ganso. Pero no lo era. Formaban un círculo amplio, moviéndose lentamente alrededor de un niño elegido, y comenzaban a cantar. No era una rima que reconociera, solo un ritmo extraño, casi hipnótico, compuesto de nombres que se repetían con cadencia precisa. Mientras tanto, quien estaba en el centro provocaba, molestaba y engañaba a los demás para que pronunciaran su propio nombre, y quien cometía el error pasaba al centro, convirtiéndose en la siguiente pieza de aquel ritual silencioso. Era fascinante y al mismo tiempo inquietante. La intensidad con la que jugaban, la atención absoluta al más mínimo detalle, la manera en que todos parecían conectados sin hablar. Todo era extraño, pero a la vez imposible de dejar de observar. Cuanto más los miraba, más comprendía que no era un simple juego. Era un rito secreto, una especie de danza silenciosa que los unía de formas que yo, como adulto, apenas podía comprender. La habitación parecía cambiar con cada vuelta del círculo. El aire se cargaba de una tensión silenciosa, como si el juego demandara respeto, atención y un toque de miedo reverente. En esos momentos, recordé algo esencial. La infancia tiene sus propias reglas, reglas que los adultos rara vez vemos, y a veces, los niños que parecen más comunes esconden mundos enteros dentro de ellos, mundos extraños y misteriosos que desafían toda lógica y que nos recuerdan que todavía hay cosas en la vida que no podemos controlar ni comprender del todo. Eso podía entenderlo. Las reglas no eran lo extraño. Lo que me inquietaba era la seriedad con la que lo tomaban. El juego siempre comenzaba de la misma manera. Voces bajadas, pasos medidos, una especie de reverencia nerviosa. El patio podía estar rugiendo con los gritos y risas de los demás niños, lleno de caos y movimiento. Y aún así, cuando se formaba ese círculo, el ruido se apagaba como si una barrera invisible se hubiera desplegado a su alrededor. Y quien era elegido para estar en el centro nunca parecía estar jugando. No reían, no ponían los ojos en blanco ni corrían tras sus amigos. Se encorvaban con los hombros caídos y la mirada baja. Más de una vez, vi lágrimas rodar por sus mejillas. Era extraño, desconcertante y al mismo tiempo imposible apartar la mirada. Había algo en la gravedad de su postura, en la forma en que se entregaban al juego, que hacía que todo el patio pareciera desaparecer a su alrededor. Me decía a mí mismo que era solo parte del juego, una manera de hacer que el rol fuera menos deseable. Los niños inventan estas cosas, reglas para los perdedores, penalizaciones, todo para añadir emoción y riesgo. Aún así, dejaba un sabor amargo en la boca. A veces lo intentaban conmigo. «Vamos, ¿cuál es tu nombre de pila, señor Hellbrook?», cantaban, sonriendo como si pudieran engañarme. «Solo tu primer nombre, solo una vez». Pero yo llevaba suficiente tiempo enseñando para mantener esa línea firme. Los maestros que cedían demasiado rápido siempre lo lamentaban. Así que sonreía, negaba con la cabeza y repetía la regla que había sostenido durante toda mi carrera. «Soy el señor Hellbrook para ustedes». Nada más. Los intentos nunca llegaban a nada. Se encogían de hombros, se reían y regresaban a su círculo susurrando entre ellos. Podría haberlo ignorado por completo si no hubiera sido por lo que sucedió aquel martes. Ya había sido una semana difícil. Cielos grises, niños inquietos y demasiada energía contenida.
Durante el recreo los vi formando el círculo otra vez. Esta vez, el niño en el centro era Noah, un chico que conocía bien. Había tenido problemas en casa, ausencias frecuentes, un padre que iba y venía, y una madre que trabajaba en 2 empleos solo para mantener la casa en funcionamiento. Yo había pasado tiempo extra con él en clase, animándolo a leer en voz alta, elogiando cada pequeño logro, celebrando cada avance, por mínimo que fuera. Y ahora allí estaba. Los otros niños lo rodeaban, moviéndose en círculo, con voces bajas e insistentes. La cabeza de Noah colgaba, sus manos apretadas en puños. No estaba simplemente haciendo un berrinche. Podía verlo en su rostro, en la palidez tirante alrededor de su boca, en el temblor de sus hombros. Parecía hueco, como si alguien le hubiera arrancado todo por dentro y lo hubiera dejado solo con miedo. Un nudo se formó en mi estómago. Había visto a muchos niños enfurruñarse por perder un juego, pero esto no era un simple berrinche, era desesperación. Y cuando di un paso más cerca, juraría que vi sus labios moverse, susurrando algo apenas audible, no a los demás ni siquiera a sí mismo, sino a algo más, a algo que yo no podía comprender. Todo parecía demasiado, demasiado intenso, demasiado fuera de lugar para un juego de niños. Cuando sonó la campana, me adelanté y lo detuve antes de que pudiera desaparecer entre la marea de estudiantes. Arrastraba los pies, con los hombros caídos y la mirada baja, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Había algo en su manera de moverse, en la manera en que se apoyaba en mí, que me decía que aquel día no era solo otro recreo. Había atravesado una línea invisible, y yo era el único que lo había visto. Se encorvó tratando de evitar mi mirada. «Camina conmigo», dije, guiándolo hacia el banco junto a la cerca. Se sentó a regañadientes, aferrándose a las correas de su mochila como si fueran un escudo. «Parecías molesto allá afuera», comencé con suavidad. «El juego no parecía divertido para ti». Noah se encogió aún más con los ojos fijos en la grava del suelo. «Es solo un juego». «No tiene por qué ser», dije. «Si los otros niños te están molestando, puedo intervenir. Nadie debería hacerte sentir así». Eso produjo un pequeño destello en sus ojos. Los levantó un instante y luego los volvió a bajar. «No entiendes». «Entonces ayúdame», respondí. «No puedo arreglar lo que no conozco». El silencio se prolongó entre nosotros. Esperé. Años en las aulas me habían enseñado paciencia, pero también a reconocer la mirada de un niño que retiene algo importante. Finalmente sacudió la cabeza. «No es un problema», dijo. «Son las reglas». «¿Qué reglas?», pregunté. Presionó los labios con más fuerza. Cuando me incliné hacia él, susurró casi inaudible. «No podemos decirlo». «Si lo decimos». «Tú te unes al juego», fruncí el ceño. «Puedes decírmelo». «No dejaré que los demás lo sepan». No hubo respuesta. Se encogió aún más, abrazándose a sí mismo. Su rostro parecía más viejo de lo que sus 10 años deberían mostrar. Cansado, tenso, casi ajado por algo que yo no podía comprender. Era como si estuviera hablando con alguien que ya había visto demasiado, demasiado pronto. Intenté un enfoque distinto. «Noah, eres un niño inteligente. Sabes que los juegos deberían ser divertidos, ¿verdad? Pero cuando juegas parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros. Eso no es divertido». Me detuve antes de decir algo que pudiera estar mal. «Eso es pesado y no me gusta verte triste». Sacudió la cabeza otra vez. «No puedes ayudar». Algo en su tono me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Una resignación que ningún niño debería cargar. Sentí un nudo en el pecho. El resto de la mañana no pude quitármelo de la cabeza. Mientras enseñaba fracciones, no podía evitar mirarlo de reojo, observando cómo su lápiz se movía a medias sobre la hoja, cómo sus ojos estaban nublados por algo que no sabía cómo nombrar. Durante el almuerzo, lo intenté de nuevo, esta vez con toda la clase. Observaba a los demás mientras jugaban y reían, y Noah se mantenía al margen, con el mismo gesto encorvado, como si cargara un secreto demasiado grande para cualquier niño. Sentí que tenía que encontrar la manera de llegar a él, de hacer que supiera que no estaba solo, aunque aún no entendiera del todo lo que estaba pasando. Me recosté contra el borde de mi escritorio, mientras ellos abrían sus loncheras y charlaban entre sí. Entonces dije con naturalidad: «Ese juego que tanto les gusta,
El del nombres, ¿de qué se trata?